Nicolás Estrada Díaz es uno de los históricos del sindicalismo colombiano, figura muy destacada en la permanencia y consolidación del sector laboral en el departamento de Bolívar y Colombia. ¿Cuántos años hoy de edad y cuántos de actividad sindical en diciembre de 2024? Voy a decir la verdad, tengo 76 años de edad. Tengo 55 años de actividad social y política y tengo aproximadamente 35 o 40 años de actividad sindical. Bueno, ¿cómo llega al sector sindical? Bueno, eso tiene también su historia, pero voy a ser breve. En mi casa, mi papá era un comunista y a pesar de que yo comencé a estudiar Derecho, siempre quería ser obrero, porque quería ser un líder. Y se dio la fortuna, digo así, que me fui expulsado de la Universidad de Cartagena en el año 71 y eso me dio la oportunidad entonces de ingresar a una empresa que se llamaba Conastil, un astillero importante de Colombia incrustado en la bahía de Cartagena. Bueno, jugó usted un papel muy importante en la creación, consolidación de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, un anhelo de la clase trabajadora colombiana, la unificación. ¿Cómo se llegó a este proceso? ¿Cuáles fueron las principales dificultades? ¿Y cómo ve la unidad sindical en este momento del país? Indudablemente que jugamos junto con otros compañeros un papel muy importante y relevante en lo que es un paso hacia adelante en la unidad del movimiento sindical y obrero en Colombia. Tuvo sus dificultades porque existían solamente tres centrales que eran patronales, la UTC, la CTC y la CGT, y nos tocó una dura pelea con ellos para poder nosotros crear la Central Unitaria de Trabajadores. Como táctica nos metimos a militar en la Utrabol, que era una federación de la UTC, y desde allí comenzamos a dar un debate y nos quedamos allí. Lo que hicimos fue empotrar a otros sindicatos independientes en la federación Utrabol, se llamó Ultradebol después, y entonces cuando vino el proceso de la CUT, inmediatamente pues nos definimos como Central Unitaria de Trabajadores. Hay unos antecedentes. Nosotros fuimos a visitar a UCITRAS, que fue una de las primeras, o creo que la primera federación sindical en Colombia que llegó a una unidad. Eso era del Santander. Bueno, ¿qué nombre recuerda y cómo se articula esto dentro del proceso nacional del cual hacía parte? Sí, esto no fue un proceso únicamente regional. Esto fue un proceso nacional. La CUT se crea a nivel nacional en el año 86 y en el año 87 se crea la Central Unitaria de Trabajadores en Bolívar. Nosotros, pues como sindicalistas, teníamos una serie de afinidades con compañeros sindicalistas de otras regiones y de Bogotá, que se llamó el sindicalismo independiente, pero que ese sindicalismo independiente pues era solamente una corriente y no existía la unidad como tal. Así que allí convergemos y se creó la Central Unitaria de Trabajadores en Colombia. Nombre a nivel nacional y departamental que participaron en el proceso este. A nivel nacional está el compañero Orlando Obregón, está el compañero Carrillo, que fue presidente, ambos, Jorge. Jorge Carrillo, ambos fueron presidentes. Estaba el compañero eh, Arnulfo Bayona, está el compañero, eh, ¿quién más? Bueno, en el momento no recuerdo. Departamentalmente. Departamental, sí, pues estaba el compañero Jorge Ortega, que fue asesinado por el paramilitarismo en Bogotá. Está el compañero Armando Arena, que el compañero tuvo una actividad sobresaliente y luego pues se fue a otras partes a militar políticamente porque era imposible hacerlo en la ciudad. Estaba el compañero
Jorge Muñoz, quien ya falleció, dirigente de Álcali, estaba el compañero Alfredo Tous, de Sintra Conastil, el compañero Julio Medrano, del SENA, estaba un compañero Obando de la USO, los otros ya sí, por el tiempo y que no los veo, no los recuerdo. Bueno, ¿cómo recibieron las bases trabajadoras de Bolívar esta unidad y qué reacción hubo en el sector patronal del departamento y nacionalmente con la creación de esta central unitaria? Este recibimiento fue apoteósico, porque nosotros desde mucho antes ya estábamos hablando de la unidad de los trabajadores, de la unidad del movimiento sindical, y nada que se daba a esta unidad. Cuando florece la Central Unitaria de Trabajadores, hay pues un júbilo, y eso fortaleció indudablemente al movimiento sindical. Por eso el movimiento de esa década, o de esas 2 décadas, 70 y el 80, fue un movimiento sindical robusto, porque había pues había una clase trabajada sindical y políticamente. Además, en esa época, los partidos de izquierda tenían trabajo en los sindicatos, lo que era el EPL, lo que era el ELN, lo que era el PCR, todas esas organizaciones de izquierda tenían trabajo en el movimiento sindical. Eso indudablemente le dio una proyección, le dio una solidez al movimiento. Cuando los partidos fueron golpeados y cuando el movimiento sindical colombiano fue asesinado, ahí hubo ya una decadencia, hubo un tiempo bastante de reflujo, porque imagínense, todos estábamos asustados, todos teníamos temores. Por muy fuerte y muy valiente que sean los trabajadores, somos humanos, pues le tenemos miedo a la muerte, y más a una muerte trágica a balazos, etcétera. Pero con todo y eso, el movimiento sindical es eterno, es perenne y nuevamente floreció. Entonces ya ahí vinieron otros compañeros para la CUT, como el compañero Gil, que se mantiene como presidente en este momento. Eso para nosotros es un triunfo. Es decir, si nosotros vamos a rendir cuenta del movimiento sindical, tenemos que decir que hemos triunfado, porque nos levantamos sobre la ceniza, sobre la muerte de tantos dirigentes sindicales, y encontramos compañeros que han seguido las pautas, que han seguido las orientaciones de nuestra época, de la década del 70. Entonces, pues, ese es el parte de victoria que nosotros podemos darle al movimiento sindical. Además, ¿cuántos sindicatos en Cartagena y en Colombia no han firmado convenciones colectivas y han permitido que la clase trabajadora salga de la indignidad con esos salarios de hambre? La mayoría de los trabajadores tienen un salario, no digamos holgado, pero sí un importante aumento de salario gracias a la Central Unitaria de Trabajadores, que ha sido de manera permanente un conductor, un orientador de este proceso. Y lo que más me gusta a mí en particular, porque yo soy un revolucionario marxista, es que el movimiento sindical ha llegado al momento de ligar sus reivindicaciones inmediatas con la lucha política. Eso significa que el movimiento obrero, el movimiento sindical, de manera muy gradual, se ha venido colocando a la vanguardia de las luchas del pueblo colombiano. Eso, yo doy fe de eso. Bueno, Nicolás, una constante de la izquierda colombiana y en muchísimas partes del mundo es su vocación divisionista, el disgregarismo. ¿Cómo se pudo manejar esas situaciones que usted ha dicho en este momento, de todos los grupos que participaban internamente en la CUT, en los diferentes sindicatos, para que permitiera la cohesión y no se fuera a un fracaso como muchas veces ha ocurrido? Sí, lo que pasa es que en América Latina, primero, el marxismo llegó muy retardado. Segundo, la mayoría de los dirigentes nuestros
incluido yo, no creábamos una organización política de izquierda con base en un estudio profundo de la realidad nuestra, sino que nos guiábamos por las diferentes corrientes de opinión política que había en el mundo. Así, en ese sentido, estábamos alineados con Moscú, que era el Partido Comunista de Colombia. El PCML, que venía de las diferentes corrientes de Mao. Del MOIR igual, y de los socialistas idénticos. O sea, que estábamos divididos artificialmente, porque realmente nos dividíamos era en base a las corrientes internacionales. Inmediatamente se hizo un proceso de discusión profundo sobre eso y una crítica a fondo. Hemos comenzado realmente a tener la unidad, no porque nos haya dicho Petro, no porque nos estén presionando, porque si ahora en las elecciones no se puede ir como pacto histórico, sino como partido. No es eso. Eso es lo aparente. Lo de fondo es que nosotros hemos venido haciendo como que un estudio, hemos venido profundizando en nuestra realidad, y entonces eso indudablemente nos lleva a un sentido común. Si varias personas analizan una misma situación, aunque hayan variantes, hay un tronco, hay una matriz que es lo que permite que se unifique. Entonces, esa es la explicación que yo tengo de lo que se está dando ahora en Colombia, de ese proceso de unidad. Indudablemente, pues, que Petro, etcétera, etcétera, influyen, pero hay que tener claro de que los individuos no hacen la historia, los individuos influyen sobre ella. Quien hace la historia son las masas. Bueno, el cambio que propugnaba en ese momento y sigue propugnando la CUT, ¿cómo se materializó en las primeras discusiones de pliego, en las primeras defensas de los derechos de los trabajadores? ¿Cuál fue la estrategia y de qué manera se recibió por parte de las bases trabajadoras y por parte de los patronos? Bueno, por parte de las bases trabajadoras, como te digo, como te cuento, había un júbilo y había una energía. ¿Por qué? Porque por primera vez se iban a dar pliegos unificados, se iban a crear sindicatos de industria, se iban a dar movilizaciones que muy tímidamente se acercaban a lo político, y eso fue un fantástico. Los patronos indudablemente que hicieron el feo. A ellos no les conviene de ninguna manera que el pueblo se divida, que el pueblo se unifique. Tanto es así pues que hoy en día están impulsando la división. Afortunadamente el movimiento ha tomado ya alguna adultez, ya es más maduro y no se deja dividir por el patrón. Hay otras situaciones que explican por qué en un lugar hay varios sindicatos. Esa será una entrevista en una próxima reunión. Pero por el momento te digo que lo de la CUT ha sido un momento histórico hasta el momento. Un momento histórico importante para la clase trabajadora, no solamente por la calidad de las reivindicaciones que ha obtenido, sino porque se han dado procesos de unidad, y se han dado procesos de alianzas. Sí, anteriormente el movimiento obrero era muy rígido, no se aliaba con nadie. Ahora el movimiento sindical se alía con los campesinos, se alía con los sectores populares, con los comunales, con las mujeres, con los jóvenes. Es decir, el espectro social de masa es mucho más amplio que antes. Bueno, sobre las resistencias que se vivieron, que se dieron por esta accionar de una actitud sindical distinta, diferente, unitaria, ¿qué sectores económicos fueron más resistentes? ¿Qué sectores regionales fueron más resistentes a las nuevas propuestas, a las solicitudes de los pliegos de peticiones que se presentaron en ese momento? Bueno, eso, la actitud de los empresarios y la actitud del Estado ha sido trágico, porque de allí fue de donde nació la idea de asesinar a muchos dirigentes sindicales, porque ellos han sido más políticos que nosotros, deben ser porque son más viejos de estar en la política,
Y ellos lo que vislumbraban era que el movimiento sindical y el movimiento obrero estaba tomando una fuerza tal que podía plantearse, y de hecho se planteó el problema de la revolución socialista, es decir, no de una reforma al capitalismo, sino de hacer una transformación económica, del modelo económico, de un nuevo tipo de sociedad, de un nuevo tipo de relaciones sociales y políticas. Eso realmente asustó a los capitalistas, y de allí salió la nefasta mano del enemigo de clase para asesinar a cientos y cientos de compañeros obreros. Por eso nosotros decimos que hay un sindicalismo asesinado, y que algunas dificultades que tiene el movimiento sindical en este momento es reflejo de eso. La gente pues ha estado más cautelosa. Ahora pues con la nueva coyuntura política, con el ascenso del movimiento de masa, nuevamente los obreros comienzan pues a decir sí, es posible. Y ahí están los obreros pues en ese proceso, ganando espacios en la lucha política de este país. Bueno, ¿de qué sectores provinieron las primeras amenazas? ¿En cuáles se cometieron las primeras agresiones hacia los sindicalistas? ¿Y qué pensó en ese momento el sindicalismo unitario de la CUT ante esta situación? Bueno, desde un principio supimos que de que la orientación de acabar con los movimientos emancipadores tiene un origen internacional, y es la del imperialismo norteamericano, y que a nivel nacional la asumían las burguesías reaccionarias de América Latina, incluida entre ellas Colombia. Como ellos no querían ensuciarse las manos directamente asesinando a tanto trabajador, a tanta gente del pueblo, entonces eso se los encomendaban a lo que le decían la mano negra, que no eran más que elementos paramilitares que a sueldo pues asesinaban a los trabajadores y a la población. Bueno, la racha trágica indiscutiblemente dejó un rastro detestable, si podemos denominarlo de alguna manera. ¿Cómo empieza en el departamento de Bolívar? ¿Quiénes los primeros amenazados? ¿Cuáles las primeras víctimas? La manera en cómo se justificaron, entre comillas, porque no creo que para un asesinato pueda haber una justificación, estas ejecuciones. Sí, en Cartagena se dieron varios asesinatos, entre ellos hubo uno de la CUT, de apellido Castro, era un campesino. ¿En dónde ocurrió? Eso ocurrió en el barrio San Fernando. ¿En qué año? Eso fue en el año... ¿Cómo se llamaba? José María Castro. ¿Qué hacía José María Castro? José ¿Qué María representaba? Castro era un ¿Qué líder reivindicaba? campesino muy cercano a la CUT, participaba inclusive en algunas, fue secretario de campesino agrario de la CUT. Y fue asesinado ahí. Ese día estábamos reunidos los del sindicato de Conastil, que nosotros teníamos nuestra sede allí, inclusive escuchamos los disparos. Cuando salimos, salió el compañero Jorge Ortega, salió el compañero Ferrer a mirar qué había pasado, y efectivamente encontramos al compañero ahí con un tiro aquí en la nuca. Entonces, ese fue como el primero que reconocemos así, aunque anteriormente de pronto hubo algunos, pero no recuerdo. Después vino el compañero... Perdón, ¿recuerda la fecha, don Nicolás? No. El año, por lo menos. No, realmente. Digo, el año no lo recuerdan. No. Bueno, seguimos pues. Sí, eso fue antes del 90. Eso fue antes del 90. Sí. Después el compañero Aurizará de la USO fue asesinado también, creo que ahí en San Fernando. De allí se lo llevaron. Otro compañero, no recuerdo así, no tengo ahora la mente clara para recordar que debe ser que las cosas negativas uno como que quiere esquivarlas, no recuerdo bien. Me imagino que debió haber alguna reivindicación de los autores, pública o privada. ¿Qué se dijo por parte de las personas que eventualmente estuvieron detrás de esos crímenes
¿Y qué resultados arrojaron las investigaciones que se adelantaron por No, estos no hechos? hubo ningún grupo se atribuyó esta actividad. Nosotros sí sabemos que, por lo menos con el compañero Saray, con el compañero eran los paramilitares. Así en general, no hubo una investigación a fondo, no se quedó nada claro y ahí está eso impune. Bueno, hoy tantos años después se está tratando de hacer una reparación con el sector sindical, con el sector obrero sindicalizado por todas estas acciones que se llevaron a cabo en esa época negra para la historia del sindicalismo colombiano. ¿Qué acciones han presentado ustedes tratando de materializar esa reivindicación? ¿Cree usted que se puede realmente reivindicar esos hechos de muerte? Nunca habrá sanidad para el movimiento obrero y otros sectores que por los muertos que ha dejado este proceso. Nunca. Es más, algún sector nuestro nunca perdonará eso. Y nosotros pues en esta coyuntura hemos impulsado a nivel legal lo que se llama la reparación integral y colectiva de los sindicatos, de las federaciones y confederaciones que han sufrido bajas, muertes de sus militantes, de sus afiliados. En este momento se está iniciando un proceso de recolección de la memoria histórica del movimiento sindical para llevarla a la unidad de víctimas del gobierno para que haya un proceso de reparación. Ese proceso de reparación no es individual, algunos son individuales, pero este es colectivo, o sea, todo lo que nosotros dejamos de hacer en ese periodo por el problema de nuestros muertos. No ir a las sedes por temor a que fueran violentadas, y todo lo que eso tiene que ver a nivel mental, a nivel físico, todo ese daño, toda esa lesión causada, nosotros hemos dicho que eso nunca va a ser reparado, porque ¿cómo repara uno a sus muertos? ¿Quién repara eso? ¿Quién paga eso? Eso es impagable, pero sí estamos pendientes de esta reivindicación, porque eso nos va a permitir de que nuestras sedes, de que nuestras bibliotecas y todos nuestros instrumentos sean reparados. Y además habrá inclusive hasta a nivel psicológico habrán doctores y doctoras pendientes para tratar a algunos trabajadores y a muchos de sus familiares que están siendo afectadas, quedaron afectadas por esta situación. Bueno, don Nicolás, dentro de la dinámica de los procesos de paz, el actual presidente de la República está implementando una figura, la de los gestores de paz, a los cuales está incorporando nombres de muchos de los cabecillas de los hechos violentos que sacudieron al país en los años 90 y lo que va de este siglo. Entre ellos muchos paramilitares que, según su decir y según lo que consta en diligencias judiciales, fueron responsables de los hechos de violencia en contra de los sindicalistas. ¿Han hecho ustedes alguna petición al presidente, a las personas que están encargadas de este proceso? ¿Han tenido algún acercamiento con estos gestores de paz para tratar de ampliar la baraja de versiones sobre las razones, los autores reales, los tras bambalinas de la muerte de tantas personas en el sector sindical colombiano? El movimiento sindical le ha planteado al gobierno de Petro que la mejor reivindicación para los grupos alzados en armas que han entrado en un proceso de dejación de las armas, han entrado en un proceso de paz, que lo más importante sería que echara hacia adelante
todo lo acordado, sobre todo en materia agraria, en los acuerdos de La Habana, es decir, en los acuerdos con la FARC. Eso sería la máxima reivindicación en este momento histórico. Sobre la cuestión de los gestores de paz, cuando hay un proceso de rectificación, cuando hay un proceso de reconocimiento sobre cosas malas que uno ha hecho, cuando es en serio, esas personas serían las más idóneas y las más sinceras para responder en un proceso de gestores de paz. Ese es como el ladrón que en un momento determinado se arrepiente y lo hace de manera sincera, lo reconoce públicamente. Lo que se le dé a guardar a ese ladrón es lo más seguro que hay. Lo mismo es con el proceso de paz. Aquellas personas que por una u otra forma generaron organizaciones de la muerte, organizaciones violentas como el paramilitarismo, y que en un proceso realmente se presentan ante la sociedad sin máscara, sino de cuerpo desnudo, de mente desnuda, contando todo lo que hicieron y todo lo que, de lo cual ellos fueron responsables. Yo creo realmente que es una astucia del presidente de haberlos nombrado gestores de paz, porque estoy seguro que Mancuso más nunca va a tomar las armas. Yo estoy seguro y convencido de eso. Y los mismos, los otros que se están acercando a este proceso y que hay un proceso de verdad. Yo conocí a Juancho Dique. Juancho Dique, yo hablaba mucho con él. Y inclusive estábamos en una comisión, la Comisión de la Verdad. Habían varios actores allí, estaban los paramilitares, estaban guerrilleros y estaban del ejército. Y el tipo allí realmente nos manifestó a nosotros todo su arrepentimiento. Indudablemente pues que habrán cosas allá profundas que por acuerdos, por lealtad o por lo que sea pueden quedar un poco ocultas, pero eso no invalida de que realmente hay un proceso de reparación, un proceso de no repetición y un proceso de respetar la vida. Bueno, don Nicolás, además de Juancho Dique, uno de los actores de la violencia en la costa caribe colombiana, ¿se ha hecho algún abordaje directamente por las organizaciones sindicales con personajes, por ejemplo, como Salvatore Mancuso, que está metido en este proceso como gestor de paz? Y sobre los otros jefes, los otros grandes jefes regionales, Hernán Giraldo y Jorge 40, ¿ha habido algún tipo de abordaje para dilucidar todas estas dudas, todas estas sombras que se crearon con la violencia contra los sindicalistas en la década de los 90 y en este siglo? Sí, el movimiento sindical ha tenido una postura, una posición. ¿Pero lo han abordado a ellos? Claro, lo han abordado y hay propuestas de las centrales obreras en el sentido de que un proceso de paz tiene que ser un proceso no solamente de dejación de armas, sino que también tiene que ser un proceso de golpear las raíces de la violencia. Si Mancuso y los otros no son violentos porque sí, la guerrilla no es violenta porque sí, sino que hay unas causas estructurales, sociales, que nunca fueron resueltas y que llegó un momento en que ya no se podía coger para ninguna parte, sino en las condiciones de ellos asumir la lucha de la violencia, la lucha armada. Pero el movimiento sindical sí también ha tenido su protagonismo, aunque en esta coyuntura, pues el presidente Petro ha copado eso realmente, lo ha copado y entonces pues nosotros
movimiento sindical habla con Petro y habla con los que les corresponde asumir tareas con el movimiento de la violencia en este país, pues llevando sus propuestas. Sí, el movimiento sindical sí ha tenido creo que le falta, pero sí ha tenido una posición muy seria, muy interesante. Bueno, desde la década de los 70, en muchísimas oportunidades, la pugna entre las organizaciones de izquierda se han zanjado con una violencia endogámica. El primer proceso de estos que se vio fue a partir del año 74, cuando el famoso exterminio entre los dos bandos en que se dividió el Ejército de Liberación Nacional, y esas pugnas continuaron alrededor del sindicalismo, que tenía pues sus raíces, sus vinculaciones con otros movimientos de izquierda que se valieron también de esta violencia. Sobre este tipo de violencia, ¿qué acciones se han hecho? ¿Qué tipo de diálogos se han hecho? ¿De qué manera cree que se pueda hacer una reparación igual a la que se está pidiendo a las organizaciones paramilitares de derecha? Bueno, la resolución de los problemas internos de manera violenta era característico de los grupos armados. La izquierda en la ciudad no tenía ese comportamiento. Tenían un comportamiento de sectarismo, de divisionismo y de grupismo, pero no de resolver ese problema a través pues, de acciones violentas. A nivel de la lucha armada sí se dio sobre todo entre el EPL y la FARC. Ahí hubo un problema bastante grave, enfrentamientos con muchas heridas y bueno, esto se resolvió porque el tiempo todo lo cura. Ya después entraron en procesos de paz y eso fue quedando allí. En este momento pues yo creo que eso ya está superado, aunque los grupos alzados en armas cuidan su territorio, no dejan pues que nadie pase por ahí cerquita. Esto pues por un problema de seguridad. De pronto en algunas ocasiones se pueden presentar estas cuestiones, pero ya hay acuerdos de cómo resolver ese problema. Realmente no ha habido procesos así de reparación de grupos armados entre sí, no se ha dado, pero realmente nunca había escuchado eso. Yo creo que esa sería una idea importante de estudiarla a fondo y ver cómo se reparan realmente los daños que se hicieron entre ellos, o qué tipo de crítica, de autocrítica pueden hacerse para que nunca más se repita ese problema. Bueno, ¿qué cree usted, don Nicolás, una persona tan curtida, tan ducha en acciones políticas y sindicales, después de todo esto que se está viviendo en el país con los gestores de paz, con toda la dinámica esta que tienen estos procesos? ¿En qué cree usted van a terminar y su proyección hacia lo que es el futuro del país, el futuro del colombiano de a pie? Bueno, yo creo que con respecto a los gestores de paz, yo creo que en el tiempo habrá una simbiosis. Ya no serán simplemente individuos, sino que ellos entrarán a ser parte de las organizaciones que luchan en contra de un Estado que es la raíz de la violencia. Son estados capitalistas, estados que promueven la violencia en las empresas y que eso a veces se desdobla en violencia armada. Yo creo que ese puede ser una de las salidas. Otra puede ser que ellos se reúnan como tal y hagan agrupaciones políticas profundizando su tarea de la paz y también participando en la lucha política. Yo creo que en un futuro no muy lejano eso podría ser una posibilidad. Bueno, ¿de qué manera cree usted podrían convertirse en un obstáculo para el querer ese nacional de que haya una paz, las divisiones y la manera tan agresiva como están actuando en algunos territorios instituciones armadas, insurgentes, como las disidencias de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares?
y de qué manera ellos con esa adicional podrían frustrar estas buenas intenciones que anhelamos los colombianos de bien, los colombianos de a pie, los que no hemos tenido nunca la idea de un arma en la cabeza. Yo creo que si el pueblo sigue en la dinámica de apoyar procesos libertarios, procesos democráticos, el problema de la guerra se terminará muy pronto. Se terminará muy pronto. No creo yo que dure más de 10 años. Si en Colombia llega otro gobierno del mismo corte que tenemos, y si tenemos más fuerza en el Senado y somos capaces de llegar a algunas de las instituciones como la Fiscalía, Procuraduría, etcétera, creo de que eso no durará mucho. Nosotros que hemos estado muy ligados a estos procesos, nosotros somos colombianos y aquí es donde se ha dado esa guerra y lo conocemos, por fuera, inclusive por dentro. Sabemos pues que estas organizaciones, sobre todo las que tienen un tinte político como FARC, ELN, etcétera, también lo están pensando y también están buscando la forma de cómo llegar a un acuerdo de paz, pero lo que pasa es que hay antecedentes negativos. Eso es lo que en este momento ha obstaculizado ese proceso, porque no es posible que después de unos acuerdos con la FARC hayan más de 300 firmantes de paz asesinados. Entonces el ELN y el resto de la FARC dicen, ay, ¿cómo así? Vamos entonces para que también no... Entonces ese es un problema que tiene que resolver el gobierno, de cómo darle seguridad a la gente que entra en un proceso de paz, a la gente que se desmoviliza. Inmediatamente pues estos grupos de la FARC, el ELN, disidencia y lo que sea, entran en un proceso no digamos más serio, sino más efectivo de desmovilización. Las organizaciones que solamente luchan por plata, que son unos delincuentes como Clan del Golfo, las Bacrín, etcétera, por su mismo peso se caen, no tendrán más posibilidades. Tendrán ellos que ellos mismos solicitarle al Estado la oportunidad para reintegrarse. Bueno, don Nicolás, ¿cómo remover ese gran factor perturbador que es el común denominador de todas las organizaciones violentas que actualmente existen en el país y que nos han acompañado por lo menos en el último cuarto del siglo pasado y lo que viene de el narcotráfico? ¿Cómo desvincularlo de la acción de las Bacrín, Clan del Golfo, de organizaciones insurgentes como el ELN, como las disidencias de la FARC, como está comprobado por los hallazgos de los organismos del Estado? Yo inclusive al narcotráfico le veo una vida más larga que a la insurgencia, porque esos son organizaciones de lucro. Ellos están enriqueciéndose y ellos tienen una ligazón con sectores políticos, con sectores de la clase política. Entonces es más difícil por esa situación, pero en este momento ellos están fuertemente golpeados, porque no se trata de cuántos muertos hay del Plan del Golfo para decir que están siendo vencidas, sino qué cantidad de drogas y de bienes les estamos incautando. Eso los va llevando a ellos a una dificultad económica insalvable. Además, el Estado ya tiene, a nivel técnico, a nivel tecnológico, ya tiene más elementos para neutralizarlos. Y seguramente pues que habrán acuerdos internacionales y en América Latina para que todos los países en donde exista el narcotráfico sean atacados a fondo. Bueno, ¿de qué manera cree usted va a impactar en Colombia la permanencia o la remoción
del actual régimen de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, y la perspectiva que usted ve con la nueva orientación hemisférica que le está dando el gobierno, el próximo gobierno americano con Donald Trump a la cabeza de los Estados Unidos. El problema de Maduro, el problema de Venezuela, yo creo que es un problema que se puede resolver a mediano plazo. ¿Cómo? A mediano plazo. Sí, ¿cómo se podría resolver? Se puede resolver porque en América Latina hay varios procesos libertarios, hay varios procesos como el gobierno de México, como el gobierno de Colombia y otros que ellos podrían generar unos acuerdos que haga el presidente Maduro con la oposición, unos acuerdos que se respeten y que haya un condicionamiento de estos países a Maduro, así como lo hizo Lula y lo hizo Colombia ahora frente a este problema, aunque eso todavía no está claro. Eso todavía no está claro si Maduro hizo trampa o si la trampa es del enemigo. Ahora salieron por allí una información sobre el problema de Corina Machado y bueno, puede ser que, no sé si eso es verdad o habría que investigarlo. Pero yo creo que la solución del problema de Maduro no está solamente en Venezuela como tal, sino que el conjunto de los países latinoamericanos tendrán que incidir de manera positiva para que lleguen a un acuerdo. ¿Y su repercusión hacia Colombia? La repercusión a Colombia depende del tipo de gobierno que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos un gobierno de tipo democrático, indudablemente que se van a dar unas buenas relaciones de negocios y eso incidirá inclusive en la solución del problema de Venezuela. El problema Venezuela está agotado porque el imperio le ha tapado todas las puertas para que se desarrolle como hizo con Cuba. Y por eso es que allá pues hay algunas dificultades económicas siendo un país tan rico mineralmente. Entonces, yo creo pues que este problema con la derecha sí se pondría la cuestión difícil. Si a Colombia nuevamente se suma un gobierno de derecha, hay problemas serios. ¿Por qué? Porque es que la derecha trabaja conjuntamente con el imperio de los Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos va a aprovechar de que Colombia tiene un gobierno de derecha para tratar de intervenir en el gobierno de Venezuela, como lo intentó Duque y como lo dice Uribe y lo dicen ellos, que Colombia no tiene por qué tener relaciones con Venezuela, que porque el presidente, bueno, no va él, pero va a mandar no sé quién. Es decir, ellos no están de acuerdo con ningún tipo de relaciones. Ellos son autoritarios, autocráticos y tienen su burbuja de puro de derecha. Nada, no quieren nada con la izquierda. Bueno, don Nicolás, muchísimas gracias por estas palabras. Esperamos que no sean las únicas ni las últimas sobre los temas sindicales por los cuales usted ha trabajado toda una vida. Es una memoria muy importante de todo esto que ha pasado en los movimientos sociales, en los movimientos sindicales del departamento en los últimos 50 años. Algo más que usted quiera decir, algo sobre lo que yo no le haya preguntado que usted quiera expresar como colofón de esta entrevista. Sí, yo creo que usted no lo ha preguntado, pero usted lo está haciendo. Tiene una iniciativa en ese sentido. Y es que si no se recoge la memoria histórica, no solamente del movimiento sindical, sino del movimiento social en general, el pueblo seguirá sin orientación durante un poco de tiempo, porque quien no tiene memoria no sabe hacia dónde va. Que no tiene memoria, lo que no tiene memoria son los locos. Entonces, estos países que no tienen esa memoria, que han perdido sus raíces, pues están dando tumbos, tratando de buscar el camino. Yo creo que el camino es ese. Yo realmente sí le agradezco a usted a nombre del movimiento sindical y a nombre de la Corporación Arcoíris a la cual yo pertenezco, lo aplaudo para que usted continúe en esta labor y nosotros como Corporación Arcoíris estamos
a su servicio para brindarle todo lo que pueda para que se rescaten todas estas cosas que la gente ha hecho muy buenas, muy importantes, pero que están en el olvido. Bueno, a usted muchísimas gracias y bueno, en este final de año muchas felicidades, mucha suerte en este 2025 que se nos viene encima con muchas expectativas de cosas que van a suceder. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted.